Hola. Sí. Bueno, buenos días a todos. Vamos a ir empezando. Y yo os voy a hablar de esta sesión que he preparado junto con Ángel, que se titula Hacia la personalización de la reanimación del paciente con shock séptico. Es el estudio Andrómeda Shock 2. Empezamos con un par de pinceladas del shock séptico. Tiene una mortalidad estimada del 40% y esto supone unas 11 millones de muertes al año a nivel mundial. Sin embargo, su distribución es desigual tanto en incidencia como en gravedad, y en países con menores recursos económicos tiene peor pronóstico. Un poco hablando de la fisiopatología, lo que se genera en el shock séptico es una hipoperfusión progresiva que supone una hipoxia a nivel tisular, y esto acabará desencadenando en una disfunción orgánica. Además, sabemos que se puede presentar en un abanico de distintos fenotipos hemodinámicos, y lo que tendremos que hacer es no tratar a todos los pacientes de la misma forma, sino tratar cada uno de ellos en función del el fenotipo que esté predominando, aunque como veremos más adelante, muchos de ellos se suelen acabar superponiendo. Es por tanto que la estrategia de reanimación inicial todavía no está estandarizada, y la evidencia en la que se basan las recomendaciones de las guías clínicas no tiene el suficiente grado de evidencia. Además, tenemos siempre un riesgo de sobrereanimación, y es que cuando nosotros realizamos una reanimación hemodinámica con la intención de cortar este círculo vicioso de la hipoperfusión tisular, tenemos el riesgo de acabar generando un daño por sobrereanimación que no hace sino aumentar la disfunción orgánica. En este contexto, un grupo de investigadores hizo la siguiente pregunta: ¿pueden reducir la mortalidad y la disfunción orgánica nuevas estrategias basadas en fenotipos hemodinámicos y la normalización de la perfusión periférica? Pues a raíz de esta pregunta es cuando sale nuestro estudio, que es el Andrómeda Shock 2. Los investigadores son principalmente un grupo de anestesistas, hay también algún intensivista, y se publicó en la Revista Española de Anestesiología y Reanimación. Esto es el protocolo del estudio, porque es un estudio que está todavía en fase de reclutamiento de pacientes, todavía no tenemos resultados. ¿En qué consiste el Andrómeda Shock 2? Pues es un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico y no cegado que, como digo, está todavía en marcha. La población diana son adultos con shock séptico, según las definiciones del consenso Sepsis 3, y se excluyen los pacientes en los que haya pasado más de 4 horas desde el diagnóstico hasta el control del foco, si es que lo necesita. Se estimó que se necesitaba una N de 1.500 pacientes. La intervención que se está probando es la aplicación de un algoritmo de reanimación en función del tiempo de relleno capilar, basado en distintos fenotipos hemodinámicos en las 6 primeras horas desde el diagnóstico. Se compara con el estándar de cuidado, que es lo que hacemos en nuestro día a día en nuestras unidades de críticos, y el outcome es el descenso a los 28 días de un compuesto por mortalidad, tiempo hasta cese de soporte vital y duración de estancia hospitalaria. Quiero dedicar un par de minutos al ácido láctico, y es que si pensamos en shock séptico, sin duda pensamos en ácido láctico. Es cierto que es un criterio diagnóstico según esta definición de la sepsis 3, y está claro que presenta una relación directa con la mortalidad, es decir, a mayor láctico, peor pronóstico. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que su elevación se debe tanto por un aumento en la producción como por un descenso en el aclaramiento. Y esto tiene una multitud de causas. El aumento en la producción, bueno, sabemos que el ácido láctico es un metabolito del metabolismo anaerobio, pero también en algunos estudios se ha demostrado que se produce en ciertas condiciones de metabolismo aeróbico. Por ejemplo, con la estimulación adrenérgica, que sería también una situación en la que podríamos encontrarnos en estos pacientes que utilizamos una droga vasoactiva, y incluso esta droga puede generar algo de... Uy, no sé qué ha pasado. Vale, a ver.
Si desconecta, a ver. Ah, lo bien que iba. Mayor del directo. Eh, bueno, decía que no todas las causas de elevación del ácido láctico son por hipoperfusión tisular. También se puede elevar en situaciones de metabolismo aeróbico y en situaciones de estimulación adrenérgica, como cuando utilizamos drogas vasoactivas. Otras causas de elevación por aumento de la producción puede ser en caso de problemas a nivel del metabolismo celular, sin que haya una verdadera hipoperfusión tisular, como en la intoxicación por algunos alcoholes, como el metanol. En caso de diabetes mellitus, por ejemplo, si un paciente toma metformina, en casos de isquemia regional, de neoplasias, alcoholismo, VIH o disfunción mitocondrial. Y también puede ser por disminución del aclaramiento, que sería en casos de insuficiencia hepática. Es decir, que no tenemos que asumir que una elevación de láctico se debe exclusivamente a una situación de hipoperfusión tisular, ¿vale? Esto es importante. Sí que sabemos que es útil para el diagnóstico, sobre todo si se acompaña de otros signos de sospecha, como hacemos siempre para ver la evolución temporal y, como decíamos, para ver el pronóstico de la mortalidad. Pero bueno, por sí solo, ni el diagnóstico ni su ausencia lo puede descartar completamente. Es por esto que en este estudio se decide guiar la resucitación no con el parámetro más clásico, que era el láctico, sino con el relleno capilar, que parece que vuelve a estar un poco de moda. ¿Por qué deciden utilizar el relleno capilar, que de entrada parece bastante simple? Pues porque el territorio cutáneo carece de autorregulación. Es decir, que la caída del flujo sanguíneo en el territorio cutáneo es un indicador claro de la microhemodinamia del paciente sin ningún tipo de filtro autorregulatorio. La forma correcta de realizarlo es mediante una presión de 10 segundos en la yema, idealmente con un portaobjetos de vidrio. Y, y está demostrado que un relleno capilar alargado presenta una mayor morbimortalidad en estos pacientes. En un estudio previo al que se está realizando ahora, que realizaron los mismos investigadores, que fue el Andrómeda Shock a secas o Andrómeda 1, se demostró que la reanimación basada en el relleno capilar presentaba una menor mortalidad y que además pacientes con un relleno capilar normal basal tenían menor mortalidad a los 28 días. Además, se ha demostrado también que utilizando este parámetro se podría reducir hasta un cuarto del riesgo que hablábamos antes de sobrereanimación en estos pacientes. Es decir, si nosotros tenemos un paciente con un relleno capilar adecuado, es decir, asumimos que tiene una perfusión tisular correcta, pues no le seguiremos reanimando, no le seguiremos poniendo líquido, entonces disminuiremos este daño. Aquí tenéis la forma de realizarlo, o sea que a partir de ahora propongo que todos en REA llevemos un portaobjetos de estos de vidrio en el bolsillo. El siguiente elemento que se utiliza en el estudio para fenotipificar a estos pacientes es la presión de pulso o presión diferencial, que no es más que la resta entre la presión arterial sistólica menos la diastólica. Sabemos que una presión de pulso por debajo de 40 está disminuida y se asocia a un volumen sistólico bajo, que podría ser principalmente tanto por una precarga baja como por una disfunción miocárdica. Entonces, esta será la primera evaluación en el estudio que se utilizará
para ver qué hacemos con estos pacientes. Bueno, pues si tiene una presión de pulso, luego lo veremos en los algoritmos. Si tiene una presión de pulso disminuida, empezaremos a hacerle un test de respuesta a fluidos y si no mejora, una ecocardiografía, porque sabemos que eso supone un volumen sistólico bajo. También tenemos que saber que tiene ciertas limitaciones, que aumenta de forma normal con la edad, que la valvulopatía aórtica la va a alterar, así como el ductus arterioso persistente. El siguiente parámetro que se utiliza en el estudio es la presión arterial diastólica, que viene determinada por el tono vascular y la frecuencia cardíaca, y lo que nos refleja una baja presión diastólica por debajo de 50 es una vasodilatación sistémica. Además, también sabemos que representa la presión de perfusión coronaria, o sea que deberemos estar muy atentos, especialmente en aquellos pacientes cardiópatas. Se ha visto que es un factor predictivo temprano de mortalidad intrahospitalaria en el shock séptico y también, muy importante tener en cuenta que un paciente con una diastólica baja y que además esté taquicárdico, en realidad esa diastólica debería estar mucho más baja, o sea, tiene una vasoplegia muy severa, porque lo que hace la taquicardia es de alguna forma enmascarar el descenso de presión arterial diastólica al acortar el tiempo de llenado diastólico. Entonces, si no estuviese taquicárdico, en realidad esa diastólica estaría mucho más baja de lo que nosotros estamos viendo. O sea que ojo con estos pacientes. Como decía, la primera intervención, que luego veremos en los algoritmos que realizaremos, es una evaluación de respuesta a fluidos. La evaluación sistemática de la capacidad de respuesta a fluidos es la piedra angular en la optimización de fluidos en la sepsis. Consiste en la capacidad de aumentar el gasto cardíaco tras administrar un bolo de fluidos, que solo ocurrirá si el miocardio se encuentra en la parte pronunciada de la curva de Frank-Starling o dependiente de precarga. Se ha visto que solo hasta la mitad de pacientes en las unidades de crítico responde a fluidos. Es decir, que si nosotros utilizamos de forma sistemática, antes de poner volumen, porque creemos que lo necesita, lo miramos de forma más empírica, que es haciendo un test de respuesta a fluidos, le estamos ahorrando el ponerle líquido hasta la mitad de pacientes que en realidad no lo necesitan. En este estudio, en el ensayo FRESH, se vio que si se utilizaba una evaluación de respuesta a fluidos, se disminuía obviamente la cantidad de fluidos que se utilizaban, pero más importante, se disminuían las tasas de terapias de reemplazo renal necesitadas y la necesidad de ventilación mecánica invasiva. En el Andrómeda 1 ya se estudió en parte esto y se vio que en los pacientes que tenían una respuesta negativa a fluidos, se acababan poniendo menos fluidos y aún así la reanimación era igualmente efectiva. ¿Por qué? Porque al final no le estaban poniendo líquidos a pacientes que no necesitaban líquidos. Y en el Andrómeda 2 lo que se pretende es optimizar esta fluidoterapia en forma de sistematizar la evaluación de respuesta a fluidos, es decir, que no se le pondrá líquido a ningún paciente sin haber probado esta capacidad de respuesta. El siguiente parámetro que se mira en el estudio es la presión arterial media. En la fase temprana del shock séptico, los mediadores proinflamatorios inducen un descenso del tono vascular arterial, que origina la caída de la presión arterial media, como también una dilatación venosa que genera una hipovolemia relativa. Además, la reactividad vascular alterada cambia los umbrales de autorregulación al alza, elevando los niveles de presión arterial media necesarios para preservar la presión de perfusión efectiva. Sin embargo, no sabemos cada paciente exactamente qué presión arterial media necesita para mantener su perfusión. Las guías de la Surviving Sepsis de 2021 lo que recomendaban era al menos 65 milímetros de mercurio, la famosa presión arterial media de 65. Esta recomendación se basó en 3 ensayos clínicos, que son estos de aquí, en los que además se vio que objetivos mayores de presión arterial media no mejoraban la mortalidad. Sin embargo, en uno de ellos, el subgrupo de pacientes que ya eran hipertensos crónicamente, con unos objetivos de presión arterial media mayores a 65, necesitaron menor terapia de reemplazo renal. Entonces, lo que se propone hacer en nuestro estudio, en el Andrómeda 2,
es una prueba de la presión arterial media que se realizará en los pacientes que ya sabemos que ya eran hipertensos. Si tenemos una hipoperfusión tisular, o sea, estamos en una situación de shock séptico, probaremos a subirles con vasopresores la presión arterial media, o sea, que nuestro objetivo en vez de 65 sea más alta, 80-85. Iremos revaluando. ¿Que el paciente mejora? Bueno, pues sabemos que es que ese paciente no le basta con una medida de 65, necesita más. Y quiero dedicar también un par de palabras a este mito, de que ya lo adelanto, que es un mito, de que las drogas vasoactivas solo se pueden utilizar por vía central. Em, Hay distintos estudios que compararon tanto la seguridad como la efectividad de administrar drogas vasoactivas por vía periférica y por vía central. Y en ello se concluyó que también era segura por vía periférica. Se vio que el riesgo de extravasación por vía periférica era de un 3,4%, que es un riesgo bastante bajo, que la grandísima mayoría de estas extravasaciones se daban en vías periféricas que estaban colocadas distales a la fosa antecubital. Es decir, que de fosa antecubital para arriba había muy poco riesgo. Y que además no había diferencias significativas en las tasas de necrosis tisular, que sería el principal riesgo al que nos podríamos enfrentar. Especialmente si utilizábamos las perfusiones por vía periférica durante un periodo de tiempo corto. En este estudio, además, se vio que el tiempo hasta el inicio de las drogas vasoactivas por vía periférica respecto por central era de 2,4 y de 5 horas prácticamente, respectivamente, por cada una de ellas. Es verdad que en nuestro medio esto es poco relevante porque tenemos muchos recursos y podemos coger una central de forma muy rápida, pero me parece bastante interesante, por ejemplo, para urgencias, que es muy típico ver que tiene un paciente séptico que se está chocando, que lo mantienen a base de bolor de líquidos porque no le pueden coger una central. Y lo mantienen a base de líquidos hasta que acaba subiendo a la REA o a la UCI, cuando en realidad podrían ponerle algo de Nora por una periférica y luego ya tranquilamente nosotros le acabaremos cogiendo la central. Entonces, en conclusión, se pueden utilizar las drogas vasoactivas por una vía periférica, son seguras, sobre todo si es proximal a la fosa antecubital, si es durante menos de 6 horas y también podemos diluirla, que esto siempre disminuye el riesgo. Y ya la siguiente intervención que se realiza en nuestro estudio, en el Andrómeda 2, es la prueba del inodilatador, que sería con dobutamina. La Surviving Sepsis limita la dobutamina al shock séptico refractario con disfunción ventricular y signos de hipoperfusión persistente, y esta recomendación se basa en una evidencia muy heterogénea, ya que había los estudios que componen esta guía. Algunos de ellos hablan de que mejora los niveles de ácido láctico, mientras que otros estudios dicen que empeora las tasas de mortalidad. O sea, unos dicen que va mejor y otros que incluso se mueren más. ¿Por qué es esto? Porque hay ciertos pacientes que se benefician mucho de la dobutamina y otros que es muy perjudicial para ellos. O sea, es fundamental también en estos casos detectar qué pacientes se pueden beneficiar de la administración de dobutamina. Y esto, la herramienta que tenemos para ver esto es la ecocardiografía. Sabemos que el shock séptico puede presentar una disfunción miocárdica en cualquier momento de la evolución y que además no se presenta solo de una forma, sino que tiene distintas presentaciones, distintos patrones ecocardiográficos. El más clásico es el patrón hiperdinamico, que lo veremos mediante un gasto cardíaco elevado. Y estos patrones tienen también importancia porque nuestra forma de actuar será distinta en cada uno de ellos. El patrón hiperddinámico, fundamental no poner ningún inotropo. El patrón hipovolémico veremos un kissing ventricular, una integral velocidad-tiempo disminuida, las presiones de llenado no estarán elevadas y veremos una vena cava colapsada. Y aquí lo más importante, aparte de no poner un inotrópico, es administrar volumen.
En caso de disfunción ventricular izquierda, veremos una FEBI disminuida, una IVT también disminuida, unas presiones de llenado elevadas. Aquí tendremos que usar el volumen con muchísima cautela y aquí sí que tiene su papel la dobutamina. Así como la disfunción ventricular derecha, que la observaremos como un ventrículo derecho de mayor tamaño que el ventrículo izquierdo, una fracción de eyección del ventrículo derecho disminuida, un TAPSE y una S' disminuidas y una PVC elevada. Aquí, muy importante, optimizar la ventilación, evitar una PIP alta. También tiene su papel el inotrópico y tendremos que evitar el volumen. Y también puede pasar que hagamos una ecografía y veamos un patrón absolutamente normal. Pasando a los algoritmos que utilizan en el estudio. Bueno, esto es una tabla resumen de lo que hemos ido hablando todo el rato. La comentamos así un poco por encima, por recordarlo. La presión de pulso, que es la diferencia entre la sistólica y la diastólica, por debajo de 40 supone un volumen sistólico disminuido, que puede ser por precarga baja o por disfunción miocárdica. Entonces, primero haremos un test de respuesta a fluidos y después una evaluación ecocardiográfica. La presión arterial diastólica nos habla de una vasodilatación y lo que el paciente necesitará serán vasopresores. Y también recordar en los pacientes que ya eran hipertensos, realizar una prueba de subir la presión arterial media a 80-85 y ver si así mejora. Y este es el algoritmo que se ha utilizado en el estudio, que lo he dividido en dos diapositivas porque la verdad que si no, no me cabía. Así que comenzamos con un paciente que está en una situación de shock séptico, que lo que iremos haciendo tanto al principio como para ir evaluando las acciones que vamos haciendo es medir el relleno capilar. Si tenemos un relleno capilar alargado, lo primero que vamos a mirar es la presión de pulso. ¿Que está normal? Pues bueno, empiezo con que esté disminuida. ¿Que está disminuida? Pues miramos, como ya hemos dicho, la respuesta a fluidos. Le hacemos un test de fluidos, que en el estudio lo hacen con bolor de cristaloides de 500 mililitros. ¿Que el relleno capilar mejora? Pues fantástico, seguimos así y vamos monitorizando. ¿Que no mejora? Pues pasamos al siguiente nivel, que sería realizar una evaluación ecocardiográfica y tratar un poco en función de lo que encontremos en la ecografía. Volvemos atrás y pasamos a fijarnos en la presión arterial diastólica. ¿Que está disminuida? Pues pondremos un vasopresor para aumentarla y volveremos a ir revaluando periódicamente. ¿Que no está disminuida? Pues entonces pasamos a probar, como antes, volvemos al brazo anterior y pasamos a probar la capacidad de respuesta a fluidos. ¿Que responde a fluidos? Pues pondremos fluidos hasta que deje de responder, iremos revaluando todo el tiempo. ¿Que no responde? Pues volvemos al paso de la ecografía. Aquí también en pacientes que no mejoran, que siguen con un relleno capilar alargado, recordad que si son hipertensos podemos probar a subirle la presión arterial media, a ver si así mejora. Y ya en último lugar, si no lo hemos diagnosticado antes en la ecocardiografía, si hemos encontrado una disfunción sistólica, pues seguramente ya habremos puesto dobutamina. Y si no, como última opción, dejan relegada una prueba de un inodilatador, o sea, de probar a poner dobutamina de forma un poco empírica, porque el paciente hemos ido poniendo líquido, hemos ido poniendo vasopresores y no ha ido mejorando, pues lo dejan así para el shock séptico refractario, como última opción. Y ya para acabar, las ideas clave. El shock séptico es un problema de salud de primer orden a nivel mundial, que además puede presentar alteraciones macro y microhemodinámicas diversas. Es importante reconocerlas para individualizar el tratamiento de cada una de ellas. También es importante recordar que no debemos guiar la resucitación basándonos exclusivamente en el ácido láctico y la ecocardiografía a pie de cama tiene un papel fundamental en la evaluación de estos pacientes. Ya está. Si alguien tiene alguna pregunta.
Primer de tot, felicitats, José, per la presentació, que està molt bé. Jo tinc diversos comentaris.